Hola chicos, os voy a señalar las respuestas correctas en los 3 formularios que teníais sobre el franquismo, ¿vale? Y por favor, cualquier tipo de duda me la preguntáis y os hago un vídeo o os contesto por correo, que como sabéis lo que me habéis preguntado, pues intento contestar lo más rápido posible. Empezamos con este formulario y que, si no me recuerdo mal, pues eso, habla del final de la guerra civil, la primera etapa del franquismo. Vamos a ver vuestras respuestas en general, a ver si hay alguna que hayas fallado todos a la vez, no creo. Vamos a ver. Primera pregunta, ¿cuánto duró aproximadamente el llamado desfile de la Victoria? Vale, pues duró unas 5 horas, ¿vale? Fijaos sobre todo la parafernalia que se hizo para demostrar no solo que el bando victorioso había llegado a Madrid y había tomado posesión de él, sino para demostrar fortaleza, que a pesar de que había sido una guerra de desgaste, el bando ganador se sentaba todavía con fuerzas, no solo para hacer ese desfile, sino para llevar a cabo una tarea de reforma absoluta de la sociedad española. Segundo, ¿cuál fue el anagrama elegido por Franco para el desfile de la Victoria? Fue Víctor, ¿vale? Como Víctor, como sabéis, quiere decir victorioso. Esa parafernalia tiene un cuño fascista bastante claro, con las alusiones al Führer, en este caso al caudillo, y además como caudillo victorioso, ¿vale? De ahí Víctor, emparentado pues con el Imperio Romano, con las grandes glorias de la antigüedad. ¿Dónde se produce la reunión entre Hitler y Franco? Pues la estación de Hendaya, ¿vale? Y sabéis que hay imágenes sobre ese encuentro y sobre las distintas personas que allí intervienen, pues los embajadores, traductores, Franco que llega en el tren, se dice que llegó un poco tarde y que Hitler a eso no le pareció demasiado bien. Y bueno, pues ahí intentaron alcanzar un acuerdo para que España entrara en guerra. Como sabéis, al parecer Franco pidió demasiado para lo poco que podía él ofrecer a cambio. Es decir, a Hitler evidentemente le interesaba estar a buenas con el régimen franquista, sobre todo por la capacidad minera de España, la cantidad de elementos químicos que podía sacar de aquí, sobre todo el wolframio, que tiene mucha importancia en la industria del armamento pesado, sobre todo en el recubrimiento de los tanques. Pero a cambio, digamos que Franco pidió el oro y el moro, y nunca mejor dicho, porque pidió zonas de Mauritania, del norte de África, colonias, pues que Hitler evidentemente no estaba dispuesto a dar. ¿Qué pidió Franco a Hitler? Pues aquí lo tenéis, posesiones coloniales, evidentemente. ¿Cómo se llama la política económica? Es la autarquía, ¿vale? Esto es fundamental, ya salió en textos de Pau en varios años. La política autárquica, es decir, una política que trata de sobrevivir en base a lo producido en el propio país, a reducir las importaciones al máximo, a tratar de subir las exportaciones. Bueno, el caso es un sistema que permita al propio régimen español autoabastecerse. Eso, como sabéis, llegó a la miseria pues porque España pues, no podía acceder a los mercados internacionales con facilidad y por lo tanto España, al tener déficit en tantos ámbitos, por ejemplo en la energía o por ejemplo en manufacturas industriales, pues evidentemente esto lleva a una situación de pobreza que llevó a las cartas de racionamiento y pues, a que muchas familias pasaran hambre. ¿Cómo se llamó el cuerpo de voluntarios? La División Azul, ¿vale? Ahí estuvo mi abuelo en Rusia, aunque no estuvo combatiendo, sino como ayudante de uno de los que combatía. Y sabéis que es una división de voluntarios, no es una división oficial, por decirlo así, y que luego se presentó desde el régimen como una división anticomunista, ¿vale? No alineada estrictamente con el eje, aunque lo estaba, y como os digo, pues llevaban los uniformes de la Wehrmacht, de la infantería alemana, ¿vale? El régimen los presentó pues eso, como cuerpo de voluntarios anticomunistas. El encuadramiento social, la sección femenina, pues muchas de vuestras abuelas y bisabuelas seguramente pertenecieron a ellas, a esta sección femenina, pues allí, digamos, recibían instrucción propiamente femenina, de género, y que tiene que ver pues, con coser, con rezar, con cuidar a la familia, pues en los roles tradicionales que había tenido la mujer dentro de la familia. Y la organización sindical oficial del régimen era la Organización Sindical Española, la OSE, y que es la expresión de ese sindicalismo vertical que empieza desde las familias y que acaba en la cabeza del régimen, en el propio Franco. ¿De acuerdo? Es un sindicalismo domesticado y que para nada se enfrentaba al régimen. ¿Vale? Primer formulario. Vamos al segundo.
y este tiene que ver con, vale, la época de la tecnocracia y demás. Grupo religioso, vale, pertenecían, espera, que pongo las respuestas y así lo vemos todos. Grupo religioso al que pertenecían los tecnócratas era el Opus Dei, vale, es un grupo religioso, un grupo de alta sociedad, elitista, y que ha estado presente pues, en numerosos ámbitos universitarios, sobre todo en la universidad privada, en Navarra, sobre todo en el norte de España. Dibujos animados, Peppa Pig, ¿vale? Este no contaba como puntuación, pero bueno, pues ahí está. El nombre que reciben los expertos en economía son los tecnócratas, ¿vale? La tecnocracia. Aquí alguien ha puesto aristócratas. No, por favor, aristócratas es el gobierno de los mejores. El momento en el que se dio el final del régimen autárquico fue finales de los años 50, ¿vale? Con los planes de estabilización, años 56, 57, 58, por ahí, ¿vale? Con el acceso de esos tecnócratas a diferentes ministerios y con el cambio de rumbo económico, pues que empezó a quitarle ataduras al régimen y a un despegue económico bastante importante. Los países que recibieron la inmigración, aquí está mal, es la inmigración española, no europea, vale, pues subiré la nota a todos por decirlo. La inmigración española sobre todo se dirigió a Francia, Alemania y Suiza. ¿Qué compensó, falta un acento, el déficit de la balanza comercial? La inmigración. ¿Por qué? Porque ganaban dinero y ese dinero lo enviaban a España, por lo tanto España recibe divisas y eso siempre pues, es muy importante para la economía. ¿Qué ministro es la cara visible de la terciarización, es decir, de la profundización en el sector de servicios? Pues Manuel Fraga fue uno de ellos y seguramente pues, el más visible, aunque luego tuvo más importancia a nivel del Ministerio del Interior y del famosa patada en la puerta y la calle es mía, ¿vale? Que trató de controlar los movimientos de oposición para que no se les fueran de las manos al régimen. La organización encargada del desarrollo industrial fue el INI, el Instituto Nacional de Industria. La que acaba con la dinámica del crecimiento económico es la crisis del petróleo del 74, ¿vale? Que provocó pues, mucho paro y un gran déficit en España. La afirmación correcta es que durante los años 60 se da un crecimiento espectacular, supongo que pone en la economía española. La cabeza visible de los técnicos es López Rodó, de acuerdo, creo que fue presidente del INI y fue uno de los principales burócratas que llevaron a cabo pues, ese proceso de abertura económica del régimen. Y por último, si me dejan mis hijos, ¿vale? Aquí tenemos respuestas del último test. Vamos a verlo rápidamente. La ley de sucesión, ¿vale? El legítimo sucesor a la corona era don Juan de Borbón, ¿vale? Que es el hijo de Alfonso XIII. Lo que pasa es que, como sabéis, pues don Juan y Franco no se llevaban especialmente bien y además Franco quiere tener a un heredero que esté más o menos controlado y por eso le pone como maestro a Torcuato Fernández Miranda, que es uno de los de la élite del franquismo, que creo que fue director del movimiento, aunque ahí no me hagáis mucho caso, y que intentó insuflar al heredero de los fundamentos del movimiento franquista, ¿vale? Entonces, legítimo heredero es don Juan de Borbón, aunque Franco designa como heredero a Juan Carlos. La enfermedad de Franco es el Parkinson y eso se ve sobre todo en sus discursos, el temblor de la voz, el temblor de las manos. El búnker es ese sector más conservador, más cerrado a los cambios que tendían hacia la mayor abertura del régimen, la cara amable. El búnker, sin embargo, lo que intenta es mantener intactos los principios fundacionales del régimen, sobre todo los principios que venían de la victoria contra el bando rojo, contra los comunistas, contra el republicanismo y contra ese ateísmo de inicio contra el cual se levanta el propio Franco. Carrero Blanco, asesinado por ETA en el 74. Los grupos de oposición al franquismo, pues aquí los tenéis, habéis acertado todas. Partido Comunista de España, Nacionalismo Catalán y Vasco y sindicatos de izquierda. Mucho me habéis dicho la jerarquía católica. Jerarquía católica no. La jerarquía católica, salvo algún obispo, sobre todo Tarancón en los últimos años, casi toda la jerarquía católica está con Franco. Quienes están en contra de Franco son sobre todo una cierta base clerical y esa iglesia social que tiene más que ver pues, con esos movimientos de abertura de la iglesia, con el Concilio Vaticano II,
sectores más modernizadores de la Iglesia y más socializadores de la Iglesia, ¿vale? Esa Iglesia con cara humana que surge pues, a partir de los años 60 y 70. El año 74, un año muy importante de revueltas estudiantiles, se cerraron universidades y colegios e institutos durante bastantes meses debido a esos conflictos. El sindicato de estudiantes es el SEU, sindicato controlado por el régimen franquista y por lo tanto domado. La personalidad que da la noticia de la muerte de Franco es Arias Navarro y podéis ver todo su discurso anunciando la muerte de Franco y leyendo su testamento. Y el que sucede a Franco como jefe de Estado, como ya os he dicho, es Juan Carlos I. No era el legítimo heredero, que era don Juan, sino Juan Carlos I. Aquí muchos me han dicho Adolfo Suárez. Cuidado con eso, ¿vale? No es lo mismo jefe de Estado que presidente del gobierno. Jefe de Estado es, digamos, la principal cabeza del Estado en cuanto a su concepción internacional, por así decirlo, ¿vale? Cuando es una monarquía, pues es el rey. Cuando es una república, es el presidente de la república. Cuando es una dictadura, evidentemente es el dictador. Otra cosa es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el líder del poder ejecutivo y es un líder que surge de las elecciones, ¿vale? Hoy el jefe del Estado es Felipe VI, pero el presidente del gobierno es Sánchez, y Sánchez porque salió ganador el Partido Socialista en las elecciones. Además, cuando muere Franco, el presidente del gobierno es Arias Navarro. Y Arias Navarro seguirá siendo presidente del gobierno hasta que presente su dimisión y luego ya Juan Carlos I nombrará a Adolfo Suárez, pero lo nombrará evidentemente como presidente del gobierno, no como jefe del Estado, que es el propio Juan Carlos I, ¿de acuerdo? Es muy diferente. Jefe del Estado, acordaos por ejemplo en la República, era Aniceto Alcalá Zamora casi todos los años, menos en algunos momentos que es Manuel Azaña, ¿vale? O había otro que no me acuerdo ahora, ¿vale? Pero los presidentes del gobierno son variados, pues en algunos momentos es el propio Manuel Azaña, luego será Lerroux, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues espero que lo tengáis claro, todas estas respuestas, lo habéis hecho bastante bien por lo que veo, normalmente la nota media suele ser de 8, 8 y medio, ¿vale? Así que me alegro, y sobre todo me alegro si lo habéis hecho sinceramente, sin buscar en internet, porque aquí lo de menos es la nota que saquéis, sino cuánto os queda y cuánto de claro tenéis mis explicaciones. Así que cualquier duda me la preguntáis sin ningún tipo de vergüenza, a cualquier hora del día, porque cuando tenga tiempo yo os responderé. Así que nada, venga, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.